Bienvenidos todos y todas a una ocasión más a la cabina de Radio ULS, la radio de la Universidad Luterana Salvadoreña, en su podcast Faro Teológico. Este podcast relacionado con el mundo de la teología, para desentrañar todos aquellos aspectos de la teología y para poder reflexionar y conocer más sobre este vasto mundo. En este episodio número 38 vamos a profundizar acerca de la misión integral. ¿Qué es la misión integral? Y todos los aspectos que le acompañan. Para eso tenemos al licenciado Omar Guadrón, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología en la Universidad Luterana Salvadoreña, y al maestro Gerson Adiel de León Sánchez, quien es maestro en Teología Latinoamericana y también es coordinador del núcleo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en El Salvador. Le saluda su servidor Rodrigo Valdés y comenzamos este episodio número 38. Buenos días y bienvenidos. Gracias, Rodrigo, un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan, que están pendientes de este podcast. Cada cierto tiempo pues producimos este podcast con el fin pues de dar un aporte significativo a nuestros estudiantes, en primer lugar, de la carrera de Teología en la Universidad Luterana Salvadoreña, también a los pastores, a los sacerdotes, a los líderes que trabajan en las comunidades de fe. Bueno, para todos ellos pues es un gusto saludarles. Y pues hoy tenemos a un invitado pues que nos va a hablar de un tema muy importante, y pues antes que nada pues voy a dejar que también lo salude y que puedan conocerlo. Muchas gracias, buenos días. Para mí es una alegría poder estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación que me hacen de poder participar y hablar sobre este tema que considero que es tan relevante para el quehacer eclesial de nuestras iglesias en nuestro país. Antes de entrar de lleno a la temática, en resumidas palabras, ¿cómo podemos conceptualizar la misión integral? Bueno, la misión integral básicamente radica en la proclamación del Evangelio y la práctica que éste lleva. Es decir, si yo hablo del amor de Dios, la misión integral eleva ese concepto a la demostración de ese amor de Dios a través de las acciones, un vínculo fuerte con el quehacer de las iglesias o el quehacer de uno en el panorama comunitario. Bueno, quizás haciendo un poco de espacio a esta reflexión, yo creo que este episodio lo que buscamos es abrir ese espacio para hablar de una propuesta profundamente enraizada en nuestra realidad, de nuestra teología latinoamericana, que es la teología de la misión integral, donde gran parte de la población de nuestro país se identifica como evangélica, y lamentablemente es una teología que muchas veces se desconoce, a pesar de que es una perspectiva evangélica y latinoamericana. En el caso de la carrera acá en la universidad, me atrevo a decir que la mayoría de estudiantes son evangélicos, y por eso es que este podcast busca reivindicar esta propuesta teológica propia de nuestro continente y evitar ese reduccionismo que muchas veces caemos dentro de la academia y dentro de las iglesias cuando apartamos estas teologías contextuales y las limitamos solamente a la teología de la liberación. Por supuesto, reconocemos el valor de la teología de la liberación, sus contribuciones. Sin embargo, la misión integral también es una alternativa distinta a la realidad, a la eclesialidad latinoamericana, fiel a las escrituras y comprometida también con la realidad nacional y realidad social, nacional latinoamericana. Nosotros tenemos dos materias acá en la carrera. Una es la historia de la iglesia en América Latina y la otra es teología en América Latina, y procuramos mantener una mirada equilibrada, crítica. Por eso es de que hemos decidido en este podcast hablar de la misión integral, para precisamente recuperar esa memoria, afirmar esa identidad teológica latinoamericana y, por supuesto, aportar desde los evangelios a los desafíos que vivimos hoy en nuestros tiempos. Entonces queremos profundizar precisamente el tema de este tema de la misión integral. Y como decía el maestro, pues la misión integral es una visión teológica, práctica, que abarca la misión de la iglesia tanto en la proclamación del evangelio como en la transformación de la sociedad. Transformación que implica justicia, reconciliación, cuidado del medio ambiente. Entonces su esencia radica en el tema pues de eso, ¿no? De reivindicar un evangelio holístico que responda a las necesidades espirituales, sociales y económicas en estas realidades que hoy nos toca vivir en el siglo XXI.
Bueno, aprovechando el espacio, maestro, yo quería pues que dialogáramos un poquito, ¿no?, con Rodrigo, con usted, y que nos hablara un poco acerca de los orígenes de la misión integral, ¿verdad? A lo mejor no vamos a profundizar mucho, pero vamos a aportar algo a los que nos escuchan. ¿Cuáles son los orígenes particulares, políticos, eclesiales que propiciaron esta teología latinoamericana? Claro que sí, con todo gusto. Pues la misión integral nace efectivamente a través de diferentes esfuerzos latinoamericanos, eclesiales, en el mundo protestante, pero enfocado quizás principalmente en el cono sur, en Sudamérica. Es ahí donde diferentes teólogos se reúnen y comienzan a hacer diferentes esfuerzos de responder ante la necesidad social y política que estaban enfrentando muchos de los países como Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Dentro de esa dinámica surge uno de los teólogos al que se le conoce como el padre de la misión integral, René Padilla, y él junto con otros como Samuel Escobar pertenecían en sus universidades a movimientos sociales que se encargaban de poder visibilizar y trabajar todo el tema social y la movilización de iglesias. Se reúnen y ellos conforman lo que es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Esta fraternidad teológica es la que acuña principalmente el concepto de misión integral, porque misión integral se vuelve en ese momento parte esencial de lo que es la teología evangélica, pero principalmente en el cono sur. Por supuesto que a esto podemos mencionarle que han habido esfuerzos de teólogos del mundo anglosajón, de Occidente, que también acuñaron este concepto. Por ejemplo, John Stott fue uno que hizo esto. Y hubieron encuentros en Estados Unidos, como los encuentros de Wheaton, que es una de las universidades que mejor trabaja el tema teológico para la época y en el tema de misión, que inspiraron en cierto modo a los teólogos suramericanos para poder construir una respuesta teológica hacia la coyuntura social que se enfrentaba en Latinoamérica. Y es así como en 1970 en Bolivia se reúnen y producto de ese esfuerzo, como amigos, como hermanos en esa coinonía, trabajan diferentes escritos a partir de la teología contextual y nace lo que es la misión integral, que es el concepto que se va a acuñar en los años siguientes. Entonces podemos como mencionar o decir, afirmar de que la misión integral nace dentro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Sí, nace justamente ahí, en ese seno de la reunión en Cochabamba, donde se reúnen para hablar acerca del contexto coyuntural que se vivía en los países de Sudamérica. Y con respecto a ese Congreso Lausana, hay un elemento, hay algo bien interesante que menciona, y es el tema de que también las iglesias o los movimientos anglosajones también han querido hacer reflexión con respecto a esto. Y es interesante que el Congreso Lausana fue convocado por Billy Graham, ¿verdad? No sé si así es. Sí, es correcto. Congreso de Lausana, el primer Congreso de Lausana se convoca y lo hace este predicador muy conocido a nivel mundial, que es Billy Graham. Y ese Congreso reúne efectivamente a líderes eclesiales de todo el mundo con el objetivo de replantearse el quehacer de la misión de la iglesia en el mundo. Es decir, el contexto que se vivía en esos años era un contexto de mucha opresión, de militarismo, de injusticias sociales. Y uno de los que llevó a estos pastores o líderes eclesiales a replantearse fue cómo la iglesia responde a este tipo de eventos o coyunturas. Para ese momento se puede comprender de que lo que se entendía como misión y el quehacer de la iglesia se quedaba corto referente a todos los desafíos sociales y políticos que existían. Y es ahí donde el Congreso de Lausana tiene ese despertar, porque comienzan a replantearse el concepto de misión. De no reducir la misión solamente a la evangelización, sino integrarlo a la acción social, ¿verdad? Digamos que eso podría ser lo significativo del Congreso. Sí, y sobre todo porque eso que menciona es bien importante. Usualmente cuando uno se forma en los círculos evangélicos, a uno le enseñan que la misión radica en este pasaje de Mateo 28, 19, 20. Y uno crece, se forma pensando en que justamente la conformación de discípulos es toda la labor de la iglesia. Sin embargo,
cuando hablamos de misión integral, partiendo de los esfuerzos de la USANA y de la FTL, la misión se ve desde el Génesis. Y mucho del fundamento de la misión radica en Génesis 1 y 2, donde se puede evidenciar a través de la creación 4 relaciones que Dios quiere restaurar con el mundo, con la creación. La relación con Él, la relación con el hombre, la relación entre el hombre y el prójimo y la relación con la creación. Cuando lo vemos desde estos 4 apartados, partiendo del Génesis, podemos ver de que hay otra alternativa a lo que comúnmente sabemos como pueblo evangélico de la misión de Mateo. Porque cuando lo vemos desde el Génesis, lo vemos integral, holístico. Y es lo que realmente abraza la misión integral, que lo ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una lectura contextualizada de la misión, no solo de Mateo, que es donde la mayoría de cuerpo evangélico fomenta su misión y visión, desde Mateo 28, en lo que llamamos la Gran Comisión. Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Esta conceptualización de la misión, como en esos años, ¿verdad? Entre los años 50 y los años 80 se dieron diferentes situaciones en Latinoamérica que de alguna manera orillaron o hicieron de que muchas propuestas, tanto teológicas como de las humanidades, hicieran una reconceptualización latinoamericana de sus acciones, de sus movimientos. Me interesa bastante esas aristas de las cuales abarca la misión integral. ¿Cuáles son esas aristas que abarca la misión integral? Pienso que es bien valioso como evangélicos cuando hablamos de misión integral. Y es que ese concepto, cuando se empieza a acuñar, la mayoría del pueblo evangélico la misión la entiende como algo que es fuera de nuestras fronteras. La misión fuera, foránea. Misionero, tradicional, porque estamos acostumbrados, según la época de la coyuntura, cuando el Evangelio vino a nuestros países, producto de ciertas misiones que exploraron el territorio y se comienza todo un proceso de evangelización, si lo podríamos llamar así. Sin embargo, el concepto de misión sobrepasa a ese término, porque la misión integral o el concepto de misión que estamos abordando es que nuestra comunidad se vuelve nuestro campo de misión. Es decir, rompe ese paradigma de que la misión es foránea, sino que la misión es donde yo estoy, en el lugar donde estoy, en mi alrededor. Entonces, partiendo de eso, a la pregunta que hacía, la misión tiene 4 elementos. Pueden haber más, pero 4 elementos esenciales. El primero de ellos es la proclamación del Evangelio. Y eso para el pueblo evangélico es fundamental, y todos lo conocemos y lo abrazamos. Entonces la misión parte de la proclamación del Evangelio. El número 2, que acuérdense que esto es integral, entonces debe reunir varios componentes. El segundo es la justicia social. Cuando hablamos de justicia social es donde la misión comienza a contextualizarse para entender la realidad que hay en mi alrededor, en mi entorno. Y esa realidad puede ser de carácter en salud, en educación, en infraestructura, política, etc. El tercer elemento es la transformación de la sociedad, que Dios nos ha llamado, entendiendo la misión holística, a poder hacer una transformación no solo de el salvar almas o traer personas a nuestras congregaciones como sabemos, sino a encargarnos o a hacer una labor comunitaria, donde nosotros podemos transformar la vida de la persona. Y por último, el servicio al prójimo, que eso es bien importante, porque eso habla de la restauración que debe de existir. El término reconciliación, que muchas veces acuñamos como evangélicos, pensamos de que solo es reconocer el señorío de Cristo, pero va mucho más allá, porque amar al prójimo es cuando yo me encargo de todas aquellas necesidades que el ser humano tiene. Necesidad de vivienda, necesidad de afecto, de agua, de salud, de educación. Entonces, estas aristas son las que la misión comienza a abordar y comienza a trabajar, y es lo que produce en sí lo que se conoce como misión integral o holística. Es decir, de que podemos afirmar de que la misión integral dentro de las convenciones evangélicas viene a romper ese paradigma de ese divorcio que existe de las iglesias con la realidad, con la sociedad, ¿verdad? Donde se ve una iglesia que solamente ve de las paredes hacia adentro, ignorando las realidades que se viven fuera de la iglesia. Es decir, la misión integral viene a romper con esa idea, ese divorcio entre fe y realidad. Exacto, es lo que René Padilla en su libro de Misión Integral menciona, y él aborda una palabra ahí que creo que todos conocemos, y es la dicotomía.
Y es cuando pensamos de que existen dos vías, la misión, donde vemos el evangelio, y la otra área que es como el área social. Pero ahí tenemos un punto de quiebre, porque la misión integral no hace esa separación, sino que René lo que menciona y lo que aborda es que todos los elementos que uno hace o la práctica de ese evangelio transformador es parte de la misión. Es decir, si yo a alguien le comparto el evangelio de forma tradicional, es parte de la misión. Pero si yo me intereso por la seguridad del estándar de vida, la calidad de vida de la persona, también se vuelve evangelio. O sea, en otras palabras, él no separa una cosa de la otra, que es lo que normalmente nuestro pueblo evangélico hace. El pueblo evangélico acá ocupamos mucho ese lenguaje de lo secular y lo espiritual, porque decimos esto es actividades eclesiales o espirituales, y esto es acción social, cuando en realidad es parte de la misma misión. Lo mundano y lo sagrado. Lo mundano y lo sagrado, exactamente. Hacemos esa separación. Se Ha dicho en varios círculos, a veces incluso académicos, y he tenido la oportunidad de escucharlo, que la misión integral es una copia de la teología de la liberación, ¿verdad? Es decir, como un copy-paste. No sé, en ese sentido, ¿cuáles son las diferencias o las coincidencias con respecto al tema de esta corriente, ¿no? Y como decía, pues, ¿cómo respondemos ante esta afirmación? Claro que sí. Y es que de hecho, justamente en esas coyunturas latinoamericanas se da lo que es el Concilio Vaticano II, que es uno de los congresos a nivel de la Iglesia Católica que tienen mayor auge, porque es donde se replantean también el quehacer y ser de la Iglesia. Y es donde comienzan a surgir diferentes abordajes de cómo ven la realidad. Por ejemplo, la teología de la liberación ocupa el método el ver, juzgar y actuar. Y trabajan en función de eso, utilizando el concepto del pobre como lugar teológico para la teología de liberación. Mientras que la Iglesia evangélica, justamente en esos mismos años, en ese mismo periodo, hacen una respuesta ante la crisis de la coyuntura social que vivía. Es común que, por ser parte de la misma época, se considere de que la misión integral responde a ese surgimiento de la teología de liberación, y muchos lo asocian. Por eso es que la teología evangélica integral, cuando se comienza a abordar en algunos círculos, lo primero que viene a la mente es lo que usted dice, que todos lo asocian directamente al concepto de teología de liberación, pero no es así. Hay un esfuerzo evangélico donde se hace una consulta de lo que se va a llamar posteriormente los congresos latinoamericanos de evangelización, donde se invita a teólogos protestantes para que comiencen a hacer una labor justamente de proponer o de escribir artículos que desafíen la realidad social de la época. Entonces va a ser un movimiento que va a responder desde las aristas evangélicas, pero eso lamentablemente no quita de que muchos asocien y vinculen a la teología evangélica a la teología de la liberación, pero obedece a ese tiempo, esa coyuntura específica en el que surgen ambas vertientes, la teología de la liberación y por supuesto la evangélica. Y un último elemento que tal vez vale la pena mencionar ahí es que, sin menospreciar lo que es el área evangélica, porque es la que quizás nos compete, es la que principalmente me muevo, pero también el área evangélica va a criticar bastante la limitación a otras disciplinas sociales o educativas. La teología de la liberación va a ser todo lo contrario. La teología de la liberación fundamenta mucho de lo que hace con otras disciplinas académicas. Las toma de ahí para poder dar una respuesta de la realidad. Mientras que el pueblo evangélico o los teólogos cristianos toman de base la misma palabra y a través del escrito bíblico comienzan a formular y a replantear lo que es la propuesta teológica. Quizás un elemento que quisiera como resaltar en lo que mencionaba, maestro, es que, ya lo mencioné anteriormente, una coincidencia de ambas teologías es que emergen de un contexto latinoamericano donde había regímenes militares, injusticias, y ante eso la respuesta de las iglesias, indefinidamente de su confesión de fe,
es pues dar una respuesta a esas realidades que se veían. Como ya decía anteriormente, en el caso del ámbito católico, con la recepción del Vaticano II, viene la teología de la liberación, que cuando hablamos de teología de liberación en el ámbito católico no es como que la oficialidad lo haya adoptado, lo haya aceptado, realmente han sido teólogos católicos que hicieron una reflexión de acuerdo a la realidad y sus contextos, ¿verdad? Igualmente en la iglesia, en la misión integral, es una respuesta desde las iglesias evangélicas, desde teólogos evangélicos protestantes, a las realidades que se vivían en Latinoamérica. O sea, hacen una lectura desde la Biblia y quizás un elemento común, aparte de la historia, es que ambas tienen una preocupación por la injusticia y la opresión que se vivía en el momento. Digamos que ese podría ser un elemento en común que tienen ambas corrientes. Sí, ese sería un buen punto. Ahora, también dentro de la corriente católica, creo que vale la pena mencionar un elemento más, y es que la teología de la liberación es inspirada por lo que se conoce como las comunidades eclesiales de base. O sea, son las comunidades eclesiales de base donde hacen esa lectura popular bíblica que inspira a académicos, teólogos, donde fundamentan el quehacer de la teología de la liberación. Mientras que en el caso del pueblo evangélico no es así, sino que nace producto de, y me voy a atrever a decirlo, de los movimientos estudiantiles. Viendo la realidad que existía, estudiantes de teología comienzan a organizarse y comienzan a proponer esta alternativa de lo que es misión integral como tal. Bueno, la teología de liberación quizás son un elemento también que podríamos ya ir separando entre una y otra, es que hace un fuerte análisis socioeconómico y de lucha contra las estructuras de opresión que había en aquel momento, ¿verdad? Y descuidaban, digamos, desde su perspectiva bíblica, la dimensión evangelizadora. Y la misión integral, que su énfasis era el tema evangelístico, de la evangelización, busca mantener el equilibrio de la acción social. Es decir, ese puede ser un elemento, ¿verdad?, de que la teoría de liberación hace esa lectura, ese análisis socioeconómico de las realidades, a querer cambiar esas estructuras. Sin embargo, la misión integral hace como una profundización en la evangelización, es decir, sin dejar de ser evangelizar, ocupémonos de la acción social. Entonces, así es como se entiende la evangelización hoy, desde la misión integral, ¿no? Evangelizar no solamente la proclamación verbal, sino que también la acción dentro de la realidad que le toca vivir. Sí, es correcto. O sea, ahí es donde se trabaja mucho el concepto de evangelismo y evangelización, que cambia totalmente el significado, porque cuando hablamos de evangelismo es lo que la mayoría de hermanos, hermanas, iglesias conocen, que es compartir las buenas nuevas. Sin embargo, la evangelización va a recurrir o va a tomar otra vía, y es qué más podemos hacer en función de la sociedad, de la realidad que vivimos. La evangelización entonces va a responder ante los desafíos sociales, económicos, políticos que hay, mientras que la teología de la liberación no. Ellos van a hacer mayor énfasis en el tema del pecado estructural, porque ellos hacen fuerte énfasis en lo que es todas las estructuras de opresión hacia las personas más pobres. Mientras que la teología evangélica o misión integral se va a encargar de abordarlo desde la comprensión de la evangelización. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos responder ante la realidad que viven nuestras comunidades? Voy a hacerle esta pregunta así directa, maestro. Y aunque ya la planteamos, pero vamos a dar una respuesta cerrada. ¿La misión integral es una copia de la teología de la liberación? Me atrevería a decir que no. No, que bueno, no. Sí, se puede decir el elemento de que la liberación, la teoría de la liberación usa los lentes de la sociopolítica, ¿no? Sí. Y mientras la misión integral se fundamenta en una visión bíblica del reino de Dios, donde integra la fe y la acción sin subordinar una sobre la otra, ¿verdad? Que exacto. A veces eso se da en la teoría de la liberación. Se puede llegar a confundir si no se tiene la contextualización, ¿verdad? Se sabe de que de manera histórica surgen de una época igual, ¿verdad? Con el contexto social similar, ¿verdad? Latinoamericano, ¿verdad? De la época. Sin embargo, ya nos ha mencionado el maestro Gerson,
aquellos orígenes de los cuales se diferencian, no solo de su origen, sino que también de su forma de actuar con esta justicia social, ¿verdad? Estábamos hablando de que los orígenes eran desde las comunidades eclesiales de base por parte de la Iglesia Católica y por parte del movimiento cristiano con los movimientos estudiantiles, ¿verdad? La base es el Evangelio, la visión de justicia, la visión de paz, la visión de sociedad, el Evangelio y claramente la visión del reino de Dios. Y algo que quizás quisiera fundamentar y destacar, y si quizás pudiéramos como extrapolar ese concepto, y es que pienso que para nosotros como evangélicos en ese momento histórico, y lo veo desde esa perspectiva, aunque pareciera quizás dogmática, pero no, y es que en esa realidad de los años en los que surge el concepto de misión, pienso que justamente Dios se revela al pueblo evangélico, haciendo un cambio en la concepción del quehacer nuestro como evangélicos, como protestantes, ante la realidad hecha. En otras palabras, lo que quiero decir es que justamente se inspiró para que muchos hermanos, hermanas en esa época pudieran comenzar a abordar el término de misión, haciendo valer de que lo que creemos nosotros como pueblo evangélico, que cuando nosotros accionamos en una comunidad o hacemos una labor, quien ya está presente ahí es Dios, es la imagen de Dios. Entonces creo que ese aspecto podría fundamentar un poco de que en realidad la teología de la misión integral radica justamente en ese momento en el que Dios se revela a su pueblo y comienza a existir un movimiento en el cual cambia la perspectiva de cómo hacer la coherencia entre el discurso y la acción. Es decir, si somos un pueblo que hablamos de amar a Dios, pero que también las acciones vayan en esa coherencia del discurso. Bueno, hablando acerca de los aportes y el desarrollo del pensamiento teológico de la misión integral, maestro, aunque ya mencionó algunos, ¿verdad? Pero podría como comentarnos nuevamente cuáles son aquellas figuras clave de la teología de la misión integral y si es posible, cuáles son sus aportes más significativos a esta teología. Sí, por supuesto. Y quizás para hacerlo en dos partes. En Sudamérica principalmente quizás ha habido como un mayor auge, un mayor crecimiento, desarrollo de lo que es aportes a la teología de la misión integral, partiendo desde René, que él, siendo ecuatoriano, se muda a Argentina para fundar lo que es la editorial Kairos, creo que la conocen algunos, y a partir de ese esfuerzo, muchos de los teólogos latinoamericanos de corte evangélico comienzan a destacar sus artículos, todos sus ensayos, y Kairos se encarga de hacerlos, publicarlos. Entonces, a partir de ahí podemos tener una gama grande de esfuerzos, de artículos publicados de corte evangélico, escritos como de Samuel Escobar, por ejemplo, que aborda el tema del reino, de la evangelización, Darío López, que algunos lo conocerán, que también él es de corte pentecostal y que trabaja mucho también el tema de misión integral. ¿Verdad? Parece que es de la Iglesia de Dios. De la Iglesia de Dios, correcto. También tenemos a otros que fueron parte de misioneros, pero que hicieron un gran aporte al contexto latinoamericano. Quizás hay uno en especial que se llama Juan Macay, holandés, que se radicó en Latinoamérica. Y él, de hecho, tiene un libro muy bueno que se llama El Otro Cristo. Y habla de que una visión diferente del Cristo que nos presentaron a nivel de la colonia. Entonces él hace un esfuerzo desde el corte evangélico hacia ese llamado. Ah, sí, es un libro de ya por el 1960, algo así. Sí, ¿verdad? un libro antiguo, pero que tiene un gran fundamento para nosotros. Ahora, el segundo elemento es que en Centroamérica sí ha sido un poco más difícil poder evidenciar estos esfuerzos de la teología latinoamericana evangélica. No es que quizás no estemos dando esos pasos, pero hemos sido como más resistentes a este tipo de lecturas, porque no es que las encontremos comúnmente en nuestras librerías, sino que se han desarrollado más en Sudamérica, pero acá en Centroamérica sí hay algunos esfuerzos, y tenemos, por ejemplo, escritos de Miguel Álvarez, que es hondureño, y él trabaja la teología de la misión como tal, y tiene muy buenos aportes.
También sé que aquí en la Universidad Luterana se hacen esfuerzos para también escribir, y hay otro más que también pienso yo que se ha logrado establecer como una ruta de aportes. Y justamente dentro de ese caminar, la Misión Integral también va a tener a organizaciones amigas que sirven para poder formar y capacitar líderes en las iglesias, en nuestros países, pero que no son muy reconocidos, no son tan reconocidos. Por ejemplo, acá hay organizaciones que trabajan la formación bíblica teológica, como SETI, por ejemplo, pero que no todos conocen. La mayoría no es como una alternativa o una opción para eso. ¿Y SETI es como parte del proyecto de la Frater? Es aliada, porque está dirigida por la hija de René, Ruth Padilla. Ella está al frente de esta organización y ellos se encargan de trabajar el tema de misión integral. Okay. Pero son pocos los que la hacen. Entiendo que acá en El Salvador sí hay muchos grupos de SETI, incluido Iglesia Lim, que están trabajando con grupos de formación de SETI. Ok. Bueno, ¿cómo fundamentamos bíblicamente la misión integral, verdad? Sobre todo desde la visión del reino de Dios. ¿Cuál sería el fundamento bíblico? El fundamento bíblico de la misión radica en hacer toda una lectura contextualizada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, viendo lo que Dios realmente quiere hacer desde el origen, viendo a un Dios que se interesa por la persona, un Dios que se acerca, un Dios que camina con su pueblo, que se interesa mucho en esa relación con el hombre, donde fomenta mucho la relación entre el hombre con el hombre, es decir, entre iguales. Y también cuando hablamos del Génesis se fundamenta mucho lo que es la parte del medio ambiente. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, el recorrido bíblico que se hace es justamente a través de toda la Escritura, viendo el plan de Dios en la historia, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios está interesado por reconciliar al hombre, a la creación, y tener un plan en el cual el hombre, la iglesia en este caso, se vuelve esas manos y esos pies de Dios para poder cumplir esa misión. Bueno, yo diría también que quizás la misma vida de Jesús, ¿verdad? Que se vuelve un fundamento en primer lugar, debería ser el fundamento de toda la teología, pero en el caso de la misión integral, que ya se vuelve un elemento fundamental, porque Jesús predicó el reino de Dios, que podíamos decirle la evangelización, ¿verdad? Y a la vez sanó enfermos, libró oprimidos, compartió con los marginados. Ahí podemos decir la acción social, ¿verdad? Es decir, Jesús puede convertirse en ese fundamento de la misión integral, ¿verdad? Sobre todo de la visión del reino de Dios, porque fue precisamente el mensaje central de Jesús, ¿verdad? Exacto. Y pues yo les invito, si conocen este libro, se llama Las bases bíblicas de la misión. Es un libro que recopila el esfuerzo de teólogos latinoamericanos de corte evangélico, donde efectivamente hacen todo un aporte desde el Génesis, buscando todas las bases bíblicas, pasando por los profetas, mayores, menores, libros sapienciales, poéticos, hasta justamente ver la vida de Jesús y cómo está íntimamente relacionado al tema de misión. Entonces en Jesús, por supuesto, podemos ver ese ejemplo claro de lo que es el servicio, de lo que es el amor, justamente, pero no desconecta el Antiguo Testamento tampoco, donde se ve el accionar de Dios a través de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios siempre está interesado en hacer esa reconciliación y esa transformación. Bueno, ¿podría decirnos, maestro, cuáles son los aportes más significativos de la misión integral? Sobre todo en la labor social, en la labor pastoral, ¿verdad? Sí, realmente acá en el contexto nuestro centroamericano ha sido todo un desafío poder ver avances significativos. Sin embargo, quiero mencionar que hemos estado, en lo personal, yo me dedico a trabajar el tema de formación bíblica, teológica, desde la misión integral. Que hermanos vienen, se reúnen, yo los visito y comenzamos a tener una serie de estudios. Y algo bien importante ahí es que nosotros no vemos temas doctrinales o confesiones, que es lo que muchas veces separa el quehacer teológico. Entonces lo que empezamos a ver es preguntarle al texto, usar una teología más contextualizada, y a partir de eso podemos ir construyendo una iglesia que realmente encarne los valores del reino en su comunidad. Ante esto, quiero mencionarles de que hemos tenido la oportunidad de ver diferentes esfuerzos
de iglesias a nivel rural y urbano en muchos de los lugares del país, y también en Guatemala, que es donde radico, que están respondiendo a los desafíos sociales. Y es interesante ver cómo iglesias pequeñas de 60 miembros, por ejemplo, están a través de esa formación bíblica teológica, comprenden su llamado. Y tengo iglesias, por ejemplo, que podría mencionarles, que están trabajando el tema de abastecimiento de agua potable en comunidades donde no hay. Pero que si les preguntamos 10 años atrás o 15 años atrás, mire, ¿tiene responsabilidad usted para eso? La mayoría dice yo no entendía que mi misión era eso. Pero ahora hay iglesias que están respondiendo a eso. Hay iglesias que están respondiendo al tema de desarrollo económico, el tema educativo. Se están acercando hacia los actores principales de las comunidades para responder. Eso es por un lado. Ahora, en otro, también la misión integral y a través de los diferentes esfuerzos, durante estos años ha creado los congresos latinoamericanos de evangelización, que han sido, si no me equivoco, hasta el 2012-5. Y en esos esfuerzos han habido aportes que se han hecho al tema de mujeres, género, medio ambiente, migraciones, pueblos originarios también, que son otras aristas que teólogos evangélicos están haciendo, que normalmente no se tocaban o no se tocan, que muy poco se hace. Pero en estos encuentros latinoamericanos se visibiliza esos esfuerzos y se está creando los espacios para que estudiantes de universidades, ya sea de teólogos o no, vengan y participen y escriban y puedan exponer ante un buen grupo de audiencia aquellos aportes muy buenos que tienen en sus comunidades. Entonces sí han habido como rasgos, pero repito, quizás el avance de repente se puede ver bien poco, se puede ver mínimo, porque lo que más sobresale en nuestro medio es la teología más tradicional, el quehacer de la iglesia, pero más tradicional, que es el activismo religioso, si lo podemos llamar así, que fomenta nuestras iglesias. Y es que será que en algún momento, digamos, que las iglesias evangélicas no es homogénea, ¿verdad? Ni en su pensamiento, ni en su doctrina, no hay una centralidad de liderazgo, sino que es tan variado, es un abanico de pensamientos, y a lo mejor por eso mismo no puede cohesionarse, digamos, algún tipo de teología así, ¿verdad? También en alguna medida, pues el ámbito evangélico siempre ha tenido como ese aspecto del anticademicismo. Exacto. La antihistoria, ¿verdad? Y hablar de formación, de teología o de espacios de reflexión como SETI, ¿verdad? Lo ven como algo que va a contrariar su doctrina, ¿verdad? Yo tengo el conocimiento de un estudiante nuestro que está por egresar, y él me contaba una experiencia bien difícil en un grupo de pastores que le contó de que estaba estudiando la carrera, teología, y le dijo, ya estás estudiando, le dijo, doctrina del diablo, le dijo. ¿Te imaginas la conceptualización que se tiene acerca de la preparación académica? Exacto. Entonces, y el abanico de iglesias evangélicas es así, ¿no? Entonces, no es como una centralidad en la iglesia católica, que hay un solo, sino que la iglesia evangélica ante ese abanico es más difícil como llegar, ¿verdad?, con la teología de la misión integral. Exacto, y sobre todo porque tiene que ver mucho justamente con esa formación que se ha tenido, porque en esto que acabo de mencionar sobre algunos esfuerzos que iglesias hacen, sin embargo no todo es bueno, porque cuando ellos comienzan a hacer esas acciones comunitarias o comienzan a acercarse a la realidad social, hay algo que innegablemente tiene el evangélico, y es como quizás por tradición, que hacen una acción comunitaria o social o un bien a alguien, y lo que se espera es que esta persona llegue a la iglesia. No sé por qué siempre se tiene esa creencia. Yo brindo una acción, una ayuda a alguien, pero el evangélico o las iglesias evangélicas, muchas, quizás la gran mayoría, esperan que una retribución a través de esa ayuda. Es decir, estamos ayudándole, lo que queremos es que vengan a nuestra congregación. Entonces, la misión integral o lo que estamos discutiendo no aborda eso. Es decir, no es proselitismo. No es proselitismo. Esa idea paternalista que te doy, pero sos parte de, ¿verdad? No, o venís acá, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos que se deben de trabajar mucho en el cuerpo evangélico. Es decir, uno lo hace porque sus valores del reino lo llevan a hacer eso, pero no necesariamente tenemos que creer de que por hacer una acción las personas van a venir a mi congregación o van a llegar. Y lo que sucede en muchas de las iglesias que son practicantes de esto
es que cuando ve eso, como bien lo decía, se frustran, porque dicen, estamos haciendo esto, y no llegan. Entonces, ¿por qué ese pensamiento? Es porque hay que fortalecer el paradigma, quitar ese paradigma y establecer de que lo que estamos haciendo es misión integral. Y Dios, en su voluntad, va a ir agregando, como lo dice Hechos, al cuerpo lo que tienen que irse agregando, pero no es algo que debe ser forzado de parte del pueblo evangélico. Hablar de la fraternidad teológica latinoamericana es hablar de misión integral. Sí, hablar de la fraternidad es hablar de misión integral, porque la fraternidad abraza el concepto y abraza justamente esa teología que visibiliza la realidad social que hay en nuestros países. Y como coordinador del núcleo aquí en El Salvador de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿cuál es la forma, cuáles son esas acciones que la fraternidad realiza en el país con respecto y siguiendo la línea de la misión integral? Claro que sí. Nosotros obedecemos a un comité directivo que hay desde México hasta Argentina, porque es latinoamericano. Aunque ahora ya hay muchos hermanos que están en Estados Unidos por el tema migratorio y todo lo que se da. Sin embargo, en todo lo que es Latinoamérica existen lo que se conocen núcleos por país. Entonces, en el caso mío, yo represento al núcleo de la fraternidad en El Salvador. Y lo que nosotros hacemos, o lo que la fraternidad hace, es que promueve la reflexión bíblica teológica. Invitamos a teólogos, a estudiantes de diferentes universidades que escriban, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que se animen a escribir, que se animen a publicar esas ideas, esa teología que tienen, y poder compartirla. El núcleo lo que hace es que abre espacios para que si alguien tiene un escrito sobre algún tema relevante para El Salvador o para Latinoamérica, lo publique, lo desarrolle académicamente, por supuesto, y lo presente a un pleno. Y en ese pleno, usualmente antes del 2020 se venía haciendo de manera presencial. Se buscaba un país de Latinoamérica y en ese lugar se hacía. Llegaban todos los interesados y exponían su tema. Ahora, por la pandemia y todo eso, ahora se ha abierto mucho el tema virtual. Entonces, lo que el núcleo hace es que insta, anima, desafía a que podamos escribir y publicar nuestros artículos, que vayan en función de esa teología. Entonces ahí hablamos de género, hablamos de medio ambiente, hablamos de política, hablamos de pueblos originarios también. Entonces, esos temas son los que se van abordando en la fraternidad. Como ven, ese abanico normalmente no lo vemos en iglesias tradicionales, sino que aquí es la FTL la que abraza esa visión y esos componentes. Claro. Hay un elemento acerca de la fraternidad que es bien interesante, maestro, y no sé cómo reflexiona ese punto. Y es que fuera del ámbito académico, incluso a veces dentro del académico, se desconoce la función de la FTL, incluso se desconoce la FTL. Es decir, ¿qué reflexión hacen ustedes a eso? Y por otro lado, ¿qué esfuerzos hacen realmente como para que sea relevante, digamos, dentro de las comunidades de fe y la reflexión teológica? Para nosotros ha sido todo un desafío, porque efectivamente no muchos conocen de la fraternidad. Y cuando hemos tratado la manera de conectar, de abrirnos a ciertos grupos o espacios, siempre ha sido un reto, porque la mayoría lo asocia justamente a lo que discutimos hace unos minutos atrás, como que es una teología más de la liberación. Y entonces no es como aquello digerible para el pueblo evangélico. Por lo tanto, comienzan a tener actitudes de resistencia ante esto. No le ven como ese espacio en el cual puedan formarse. Ahora bien, hemos tenido la oportunidad como núcleo en El Salvador, que hay muchos que sí han visto el espacio como una oportunidad para dialogar, para reflexionar, para crecer, para plantear o replantear algunas ideas. Ahora, la audiencia que tenemos ahí sí es limitada, porque no es una audiencia grande. Siempre son círculos pequeños en los que se hace. Entonces, nuestro desafío como grupo que tenemos como fraternidad es seguir promoviendo, animando, viendo cómo tal vez con las universidades como ustedes, la Luterana y otras, se animen a hacer esto. Y sobre todo en aquellas también quizás de corte más como fundamentalistas, si lo podríamos llamar así,
universidades donde están otras iglesias que son más denominacionales y que participen hacia una reflexión más contextualizada. Hay un elemento que también podría sumarle, ¿no? Y es que hoy en alguna medida hay dentro de las iglesias evangélicas, ya sea pastores o jóvenes que de repente les interesa el tema del estudio en la teología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo captar esa, aunque es mínima todavía, pero esa población que se está preparando, que se está capacitando, que está ocupando herramientas de la academia para poder capacitarse, ¿verdad? Para poder llevar a sus iglesias algo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la FTL puede precisamente pues llegar a ellos, ¿verdad? Exacto, y creo que eso es como de los retos que tenemos, cómo poder vernos como una alternativa para estas iglesias, para estos hermanos que de repente están con esa inquietud de quererse formar, de querer abrir en esos espacios. Y la FTL, realmente la línea que la FTL tiene justamente es diálogo y reflexión, pero sobre temas de la realidad específica. Entonces, abordarnos sin perder la esencia de lo que es la FTL en estos círculos que usted menciona, son todo un reto, porque la mayoría que ahora busca temas, que hemos hecho algunas indagaciones, es el crecimiento, es liderazgo, son temas que van en función de cómo mejorar o cómo tener iglesias, entre comillas, más saludables, pero no abrirse a temas que tienen que ver con la realidad social en la que vivimos. Creo que la FTL en ese sentido tiene ese reto y siempre nosotros estamos promoviendo anualmente, buscamos que hayan espacios abiertos de diálogo y reflexión. Yo les invito a la mayoría para que puedan acercarse, poder estar en esos círculos donde existe la oportunidad de hablar ampliamente, sin limitaciones, sobre los grandes temas que nos interesan. ¿Cómo puede uno darse a conocer con la FTL? O sea, ¿cómo puede llegar uno a la FTL para ser parte o para integrar esos círculos, esos núcleos? Claro, la FTL tiene un equipo coordinador en el cual yo pertenezco, pero hay otros que están formando parte de esto. Y justamente para participar de la FTL tenemos una página en Facebook sobre el núcleo de El Salvador de la FTL. Y lo que se debe de hacer es algo bien, bueno, yo lo digo sencillo, pero puede ser complejo para algunos. Es elaborar un escrito, por lo menos de unas 3.000 a 4.000 palabras mínimamente, sobre un tema que quieran desarrollarse, sobre la realidad, ya sea en Centroamérica o en El Salvador, y prepararlo. El equipo que es de la FTL lo revisa, ve todos los elementos académicos sobre y luego la persona interesada viene y lo expone, lo defiende ante un grupo, y partiendo de esa exposición, esa defensa, ya se vuelve parte de esto. Ahora, eso se va a hacer. Para que permanezca en el núcleo, tiene que construir ese tipo de artículos cada año. O sea, quiere decir que si usted lo presenta ahora en el mes de mayo, en mayo del siguiente año debe de volver a presentar otro, porque eso es lo que hace la FTL, busca, anima, desafía que podamos estar escribiendo y haciendo nuestros aportes teológicos. Entonces la FTL, ese es el camino para poder formar parte de él. Bueno, ¿cuáles son los retos que tiene la misión integral hoy en día y la fraternidad teológica latinoamericana en nuestro país? Claro, en El Salvador principalmente todos los que practicamos, estamos trabajando con iglesias, acompañándolas para el quehacer de la misión integral. Uno de los desafíos más grandes que tenemos es cómo responder ante el nuevo escenario de la coyuntura social que vivimos y política que vivimos en el país. Como todos sabemos, el escenario ha cambiado en los últimos 2-3 años. Y una de las cosas que la misión integral busca es que las iglesias, la iglesia como institución, digámoslo así, el grupo, busca conectarse e integrarse dentro de su realidad comunitaria. Ahora, esa realidad comunitaria ahora está cambiando. El escenario con las municipalidades, con las directivas comunales ha cambiado. Siempre hay grandes retos a nivel de desarrollo comunitario. Entonces, si ese escenario no lo sabemos interpretar ahora, las iglesias que comienzan a hacer esa labor pueden enfrentarse ante o pueden tener de frente
muchas inquietudes, temores, miedos, incertidumbres, cómo poder establecer prácticas con entidades de gobierno, con líderes comunitarios, etc. Eso es por un lado. Por el otro, hemos visto también iglesias que están con planes un poco más ligadas a su quehacer interno. Iglesias que buscan mejorar, pero a nivel interno, en número, en activismo, en mejoramiento de templos. Y la otra parte, que tiene que ver con el quehacer como tal de la misión, la están dejando en un segundo plano. Entonces, eso creo que es otro elemento más que se debe de batallar mucho. Aquello que hablamos de dicotomía, ¿cómo superar esa dicotomía? Necesitamos hacer mucha más formación, ser muy intencionales en eso. Y la fraternidad como tal, los principales desafíos que tiene es volverse como una alternativa para el estudiante de teología o para líderes eclesiales de corte evangélico o de cualquier otro, que vean como la oportunidad, un espacio de poder reflexionar. Hay muchos que está siendo muy complejo el hecho de sistematizar ideas, el hecho de escribir, el hecho de publicar. Nos es muy complejo hacer eso. Hay personas que nos dicen, mire, sí, yo quiero ser parte, pero pasan semanas, meses y no escriben y no lo hacen. Entonces creo que es un reto como pueblo salvadoreño animar a los diferentes grupos a que puedan desafiarse o retarse a hacerlo y escribir para ser parte del grupo y también sumar al quehacer evangélico en el país. Ok, bueno, para ir cerrando también, quizás un elemento, hemos hablado un poco acerca del concepto, de la historia, pero no sé si usted podría compartirnos una historia, un ejemplo de una comunidad de fe, una iglesia que encarne la misión integral. Usted que trabaja en ese ambiente, pues creo que es la mejor persona que nos puede hablar acerca de esa transformación social que puede suceder dentro de las iglesias, sí, o desde las iglesias. Por supuesto. Fíjense de que aquí en el país hay una organización que trabaja acompañando iglesias desde la parte bíblica de misión integral. Y estas iglesias a lo largo de muchos años están trabajando con sus comunidades. Cuando yo digo que trabajan con sus comunidades, me estoy refiriendo a que están haciendo la restauración de relaciones con los líderes comunitarios. Es decir, antes el pueblo evangélico miraba a la comunidad como los inconversos, a los que yo necesito ganarme para que vengan a la iglesia. Pero ahora estas iglesias están trabajando con ellos de una manera natural, orgánica, donde no tiene que ver mucho ese quehacer de si vienen o se convierten o son parte de mi congregación. Quiero mencionarles de que hay un grupo pequeñito para tantas iglesias evangélicas que hay acá, pero hay un grupo como de 55, 60 iglesias en el país que están trabajando con sus comunidades, trabajando de una manera integral, respondiendo al tema económico, al tema de salud, al tema de educación. Hay iglesias que acá, increíblemente pequeñas, pero están trabajando sistemas de agua potable en comunidades que no lo hay. Y cuando uno los visita, se da cuenta que son personas con muy bajos recursos económicos y académicos, pero que han abrazado el concepto y han abrazado el término de misión y están haciendo esa labor. Ahora, en sus propias denominaciones son mal vistos, porque como veníamos discutiéndolo antes, lo ven como que están haciendo política, como que están haciendo algo que está alejado del evangelio. Pero cuando usted se sienta a la mesa con ellos y platica, se da cuenta de que en realidad lo que están haciendo es cambiando los paradigmas y abrazando el concepto de misión. Entonces, en El Salvador hay un buen grupo de iglesias que está trabajando el tema comunitario, que es misión integral, porque están transformando y están haciendo vivo ese evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero mencionar que como carrera de teología en la Universidad Luterana Salvadoreña precisamente buscamos promover la reflexión, una reflexión crítica desde las diferentes perspectivas teológicas de las comunidades de fe. Todos pues en alguna medida sabemos de que ha habido una época donde las iglesias veían el tema de la sociedad, de la realidad como algo ajeno a ellos. Sin embargo, desde la academia tratamos de recuperar esa reflexión, hacer una mirada crítica y proponer, ¿verdad? No solamente hacer una mirada crítica solamente por hacer el análisis, sino que también proponer alternativas que ofrece como la misión integral, ¿verdad? De fusionar ese tema de la misión como la parte de evangelización, pero también la acción social. Tenemos cátedras que examinan, que estudian más bien estos espacios, estas reflexiones, como
Ya lo mencioné al principio, cátedras como Historia de la Iglesia en América Latina, que se hace un recorrido histórico de cuáles fueron las primeras teologías que vinieron a nuestro país, ¿verdad? Cómo fue que se introdujeron esas teologías. Tenemos otra cátedra que es la teología en América Latina, donde ya se profundiza el tema de la reflexión, y pues precisamente buscamos eso, ¿no? Buscar alimentar, hacer esa reflexión desde una perspectiva académica, no doctrinal, sino que teológica, ¿verdad? Así que invitamos a todas aquellas personas que están interesadas en profundizar en estos temas para que se puedan acercar acá a nuestra universidad y a la carrera de teología, para que puedan pues estudiar la verdad y profundizarla como lo hemos hecho este momento. Sin duda, a muchas personas que nos están escuchando les ha interesado mucho lo que es la misión integral, y también el trabajo que realiza la Fraternidad Teológica Latinoamericana, quienes pueden encontrarlos en Facebook como Fraternidad Teológica Latinoamericana Núcleo El Salvador, y contactarse, ¿verdad?, con la Frater, ¿verdad? Agradezco al maestro Gerson por acompañarnos, ¿verdad? Maestro Gerson de León, y por abrirnos esta nueva temática. Yo creo que es interesante, licenciado Omar, poder tocar de nuevo esta temática para próximas ocasiones y poderla ponerla en comparación, en contexto, y poder realizar una especie de foro con un teórico de la teología de la liberación y con un teórico de la misión integral. Y bueno, pues también abrirle las puertas, pues, maestro de León, para próximas ocasiones. La radio ULS está con las puertas abiertas para recibirle. Gracias, muy amable. Misión integral es el tema que hemos tocado en este episodio número 38 de Faro Teológico. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado, y los esperamos para el episodio número 39 de Faro Teológico aquí en Radio ULS.